Prácticamente el problema es la especulación que ha habido, ¿no? Y que se tienen bolsas de tierra gigante a lo largo de la ciudad en sectores, en los puntos medios, que están esperando que crezca el valor de la plusvalía para poderlos desarrollar. Entonces te manda todos los nuevos desarrollos a las afueras, lo cual ahora sí, el metro lineal de urbanización es lo que nos cuesta, porque vienen todos los servicios. Entonces tú dejas una brecha de 1 kilómetro sin nada, pues ¿cuánto va a costar llevarle el servicio hasta allá, ¿no? ¿Sabes cuánto pagamos nosotros los mexicanos promedio en movilidad, en transporte público? Hasta el 30% del ingreso del ciudadano. Integrar a todas las dependencias, 17 dependencias de gobierno, para que se integren a hacer el fomento a la vivienda, que haya estos incentivos, pues yo creo que sí se puede lograr. Pero si te dicen, nada más va a haber 2,000 casas nuevas ahí, pues sí te asustas. Pero si le dices, te voy a poner los servicios, va a haber parques, va a haber recreación para ellos y que se integren al modelo de la ciudad, creo que no habría problema. Son planes maestros estratégicos que te dicen cómo hacer las cosas. O sea, no son una lluvia de ideas bonitas, sino es cómo vamos a hacerlo y cómo va a trabajar y cómo se va a desplazar la gente. Ahora, de los temas también que se han venido, entre comillas, de moda, es la gentrificación. La 5 de mayo o Centenario se está gentrificando, ¿no? Sí, así es. Está habiendo una transformación. Además, así como la 5 de mayo, porque bueno, Centenario a lo mejor es una zona de mayor plusvalía. ¿Pero es malo o es bueno? O mejor no dejamos de y que le meten al transporte público. Yo creo que esa es gran parte de la solución. Fíjate, ¿no? que sí, y es un tema, yo creo que es uno de los más delicados. Olvídate de la realidad, o los baches, o lo que sea. El problema del transporte público eficiente en Hermosillo debe ser una prioridad uno. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Hoy tengo una mesa aquí con arquitectos muy enfocados en el urbanismo y bueno, para hacer un análisis, que lo harán por supuesto ellos, yo nada más aquí estaré preguntando sobre el diseño de la ciudad y los estragos que pues ya nos está causando este mal diseño. Y bueno, para eso he invitado a los Alejandros Pueblas, Alejandro Puebla Gutiérrez y Alejandro Puebla Gallón, padre e hijo, maestro y alumno también, ¿no? Pero literal, no más por maestro de la vida, ¿no? No, fue maestro también en una maestría, ¿no? Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario. Pues tema interesantísimo, ¿no? Que abarca muchas aristas, muchos temas, muchas disciplinas. Sobre todo, ahorita comentábamos antes de iniciar, tiene mucho de sociología y hasta de psicología y a lo mejor algunos hasta le quieren meterle, ¿cómo se llama esto que se usa ahora? Constelaciones, tarot y no, es que el diseño de la ciudad, el diseño urbanístico de la ciudad moldea, ¿no? al comportamiento del ser humano, Completamente. ¿no? Pero bueno, pues adelante, no sé por dónde quieran empezar. Pues mira, yo creo que un primer tema es Hermosillo, ¿no? Como una ciudad que representa pues prácticamente a todas las comunidades en México, ¿no? Las comunidades en México se han desarrollado de una forma muy extendida, ¿no? Muy horizontal. Nosotros en nuestro argot le llamamos bofas, ¿no? Bofas, ¿no? Que están muy sueltas. Y otro tema importante es que, bueno, obviamente que esto de extenderse horizontalmente te cuesta más todo lo que es la infraestructura y te cuesta mucho más la movilidad y te cuesta más tiempo y te cuesta más gasolina, etcétera, 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 ¿no? Nosotros como comunidades en México, lo que hicimos mucho fue copiar, sobre todo en el norte de México, un modelo de desarrollo urbano que fue implantado por Estados Unidos, que fue implantado a través del vehículo. Sobre todo el oeste de Estados Unidos y la parte suroeste y la parte oeste de México, noroeste, aprendimos mucho eso, sobre todo por la topografía y por todo esto, a que era fácilmente generar y trazar una ciudad en base al vehículo.
en las ciudades que son relativamente nuevas está sucediendo eso. En las ciudades viejas, donde todavía no había el vehículo, cuando la población vivía mucho más cerca y sigue ese modelo todavía más cerca, ¿no? Aunque ya las expansiones que se dieron últimamente han rebasado, cuando la población, por ejemplo, se duplica en Hermosillo, es posible que la tasa de crecimiento físico de la ciudad se multiplique por 7 en vez de 2, ¿no? O sea, cada vez somos menos. Entonces, este tema es muy delicado porque además de las consecuencias que puede tener para la población, ¿no? Es un tema de que empieza a restarle productividad o competitividad a la ciudad misma, porque las ciudades empezamos a competir entre nosotros. Las ciudades intermedias tenemos nosotros en Hermosillo una competencia para poder atraer inversión con Culiacán, bueno, Culiacán se cuesta aparte, pero con Chihuahua, con Mexicali, ¿no? Ciudades de más o menos de los mismos tamaños. Que nos han dejado muy lejos, ¿no? Que antes, ¿no? Hace 30 años veíamos hacia abajo y ahora los tenemos que ver hacia arriba, ¿no? Y es un tema de una capacidad de transformación que tiene que tener la ciudad para poder volver a irnos, a compactarnos, a acercarnos y asimismo empezar a generar actividades económicas que le dejen realmente riqueza a los pobladores para que pueda ser más competitiva y más preparada la población. De eso se trata un poco lo que le está pasando a Hermosillo, lo que le ha pasado a Hermosillo en el pasado. Ya hay cambios completamente, ya hay modelos experimentales que se empiezan a dar para poder empezar a trabajar sobre el regreso a un desarrollo que fuera mucho más sustentable que el actual, ¿no? Bueno, hemos cometido pecados capitales como hermosillenses en la historia que nos han traído muchos problemas actuales. Sí. Entonces, ese es el tema ahorita que tenemos como una visión, es un problema de una expansión, la ciudad se ha ido perdiendo hacia las orillas porque el precio del suelo que ha sido especulado en el tiempo es más barato prácticamente en las afueras de la ciudad. Entonces la gente, los desarrolladores, lo que hacen es compran el terreno más barato para hacer vivienda, ¿no? Y entonces la vivienda social, que antes recibía subsidio, ahora no lo recibe, se va alejando. Y así fue tradicionalmente en todo México, ¿no? Y lo que pasó es que en el tiempo, creo que es de la administración, no sé si de Calderón o de Peña Nieto, lo que pasó es que empezaron a tratar de abordar las ciudades a través de cinturones o de contornos urbanos que le permitían incentivar a los que vivían en los contornos mucho más establecidos, con más servicios, con más empleo. En esas zonas se le llamaron A1, U1, O2, U3. Y si estabas afuera de U3, ya no había posibilidad de que pudieses recibir un subsidio que anteriormente se le daba a la vivienda social. Entonces, antes cuando había interés por parte de los desarrolladores para poder generar vivienda social, que ahorita no lo hay, que ahorita no tienen el apetito de manejar la vivienda social porque no hay el subsidio, se tenían que ir a esos contornos y anteriormente no. Anteriormente se compraban reservas territoriales fuera de Hermosillo o fuera de cualquier ciudad de México y cuando entra esta nueva norma, lo que sucede es que inmobiliarias tales como Omex, como muchas inmobiliarias quebraron, sí, porque se quedaron fuera de los contornos urbanos, ¿no? Tratando de hacer políticamente una especie de acercamiento de las viviendas de los trabajadores hacia los centros de la ciudad o cercanos a los centros de la ciudad. Sí. Bueno, acaba de ocurrir el tema y se desató toda una polémica y hasta un debate si había una visión clasista o no de los vecinos del poniente con esto de que iban a colocar los multifamiliares. Me di cuenta del modelo que tratamos de imitar y mal imitado en un emulo de cómo en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, los países o ciudades que tienen mejor integración social,
pues no es mandar al sector económico más vulnerable allá a las orillas, sino están integrados, ¿no? O sea, una colonia aquí de escasos recursos con una colonia ahí más o menos acá, y ahí se van integrando. Y vemos las ciudades muy adelantadas y de una calidad de vida muy superior a la de nosotros, como es así integrada a la sociedad, pues, ¿no? En Estados Unidos lo que hacen, nada más que aquí estamos al revés, ¿no? Porque en Estados Unidos los ricos viven en los suburbios, porque son los que tienen para pagar gasolina, el traslado, tienen cómo trasladarse, y mientras más vulnerable económicamente seas, pues te vas acercando más al downtown, ¿no? Y aquí es al revés, o sea, aquí está peor porque al vulnerable económicamente lo mandas a la orilla y luego ni siquiera, y luego con un transporte urbano pésimo, que ni siquiera llegan, bueno, digo, aquí si lo quieres agarrar céntricamente ya andas esperando más arriba de 40 minutos, ¿no? Imagínate, entonces allá, y entonces, y aquí al que tiene más capacidad económica, pues lo pones a toda madre aquí en el centro, o sea, ni siquiera en eso, pues, ¿no? Somos más equilibrados. Entonces vemos los estragos que nos empieza a provocar, es un mal diseño. Por ejemplo, pueblitos y toda esa zona para allá. Ahí, pues la gente empieza a abandonar las viviendas porque pues, no tiene cómo trasladarse, los servicios son pésimos. Hay unos que ni siquiera hay, la recolección de basura, pues no sé qué tanto pasará. Entonces empieza a haber el abandono de viviendas y eso provoca un foco de inseguridad, de insalubridad inclusive, porque se vuelven tiraderos, picaderos, basuderos, en fin, todo lo que conlleva eso. Entonces, ¿cuál sería la idea, Alejandro, en cómo se puede ir trabajando? O sea, tratar de romper ese paradigma y hacerlo más integral, ¿no? Más socialmente. Pues yo creo que ese es el punto a encontrar. Tienes que partir, como dices, los supuestos que fueron los 80, los 90 que han estado traspapelándose entre ellos, ¿no? Los planos de desarrollo urbano, pues no van encajando. Entonces tendría que ser como una dinámica de reubicar o ver de qué manera podemos darle los servicios, llevar los servicios estratégicamente a esos puntos para solventar esas problemáticas, ¿no? O ayuda ciudadana, porque muchos no son temas de recolección o de agua, los vecinos entre ellos no se llevan, no hay un buen consejo condominial, no saben en qué régimen están. O sea, también hay mucha ayuda que hacerles de ese lado, no solo de la parte de los servicios. Pero yo creo que prácticamente el problema es la especulación que ha habido, ¿no? Y que se tienen bolsas de tierra gigante a lo largo de la ciudad, en sectores, no en las orillas, pero en los puntos medios, que están esperando que crezca el valor de la plusvalía para poderlos desarrollar. Entonces te manda a todos los nuevos desarrollos a las afueras, lo cual ahora sí, el metro lineal de urbanización es lo que nos cuesta, porque vienen todos los servicios. Entonces tú dejas una brecha de 1 kilómetro sin nada, pues ¿cuánto va a costar llevarle el servicio hasta allá, no? Entonces, de alguna manera es regular a los especuladores, yo creo que sería una buena forma de, a ver, empiézale con este tipo de, no sé qué tan social me estoy oyendo ahí, pero tienes que dar prioridad a tal tipo de vivienda y de alguna manera pues que también te salga el negocio, porque al final no vas a dejar que el inversionista o el empresario pues pierda, ¿no?, en su negocio. No, totalmente, o sea, tendríamos que crecer vertical, ¿no? Y las viviendas aquí que se están haciendo... Es una cosa muy importante lo que se comenta. El valor de suelo es muy importante. O sea, si tú tienes el control del valor de suelo, puedes hacer maravillas. El problema es que especules con el suelo, ¿no? Que es el tema que se está haciendo. La famosa plusvalía. Sí, ahora, si tú, por ejemplo, vas a desarrollar en una zona, ya sea un suburbio o sea adentro de la ciudad, lo que tú tienes que hacer es dotarlo de todo lo que requiere ese suburbio para poder vivir cotidianamente. Mira, uno de los objetivos que se tiene en el nuevo urbanismo, ahora le llaman la ciudad de los 15 minutos, es precisamente concentrar todas las partes que tú vas a requerir, por ejemplo, el supermercado, o por ejemplo la escuela, el kinder, la guardería, las fuentes de empleo, ¿no? Todo lo que tú vas a requerir, ¿no?, alrededor de la vivienda. Acerquemos la vivienda a todas las necesidades que tiene, que tengamos lo que le llamamos nosotros una mezcla inteligente de usos de suelo, para que no tengas que trasladarte o te puedas trasladar caminando o en una bicicleta.
una de lo que se está buscando en este nuevo urbanismo es reducir. ¿Sabes cuánto pagamos nosotros los mexicanos promedio? En movilidad, en transporte público, promedio, hasta el 30% del ingreso del ciudadano. En base a una persona que gana 2 salarios mínimos en México. a nivel México. En algunos lugares como Monterrey, que es más caro, tal vez sea un poco mayor, aunque hay que medir también cuánto es el salario de Monterrey. Pero, o sea, imagínate el 30%. Entonces el objetivo de nosotros, lo que estamos haciendo, es reducirlo al 12%. Eso significaría, Aarón, que pudiésemos tener un 18% de aumento de capacidad de consumo de las personas que van a estar, y sobre todo, aparte en los ingresos, aparte el tiempo que te vas a ahorrar en los traslados, y ahorita me voy a referir a pueblitos, ¿no? A los traslados que tú puedas hacer, el tiempo que puedas ocupar con tu familia, o necesitas estar con tu familia. Pueblitos, si una persona de pueblitos quiere un empleo, la mayoría, no te estoy hablando de hace 5 años, yo sé que ahorita se está generando mucho empleo ahí, pero antes, cuando no había empleo, se tenía que ir al parque industrial y se aventaban más de 2 horas, porque nuestro famoso sistema de transporte público tiene que ir al centro porque es ruteado. O sea, es ruteado y está a expensas de los concesionarios y no toman la rienda para poder decir vamos a hacerlo troncal y que se vaya por todo solidaridad y llegue hasta... Lo que era no sé si exista, pero todavía el multirrutas. El multirrutas son de circunvalación. De ¿no? hecho, así se llamaba primero. Sí, ¿no? Circunvalación, ¿no? Que eran así. No me tocó a mí, pero a mí no, creo que sí hay una o dos rutas circunvalantes. Okay. Pero el 95% de las rutas llegan al centro. Sí, ¿no? Sí. Y de ahí haces un relajo en el centro. Y de ahí vuelves a salir para allá, ¿no? Hacia Parque Industrial y lo mismo de regreso. En la Ciudad de México es caótico porque en Ciudad de México te puedes tardar 2 horas y media, 3 horas para llegar a tu empleo y 2 horas y media. Imagínate la cantidad de horas que se tarda uno en un transporte ineficiente. Imagínate con 45 grados centígrados las personas y en hora pico. Está canijo. Sí, o sea, el tiempo de vida que pierdes en un traslado, ¿no? Y así puedes imaginarte el día a día de la persona trabajadora, todos los días de la semana, que tiene que ir, que le da media hora para comer, que se regresa a su casa y que llega 2 horas después o a las 7 de la noche y ya llega todo cansado. Sí. Y luego el día siguiente, y podemos hacer una telenovela, una novela de ellos, ¿no? Pega hasta la productividad. Es dramático. Entonces, estás atentando contra el bienestar social de la persona. Sí. Y lo que necesitamos hacer es precisamente ahora sí me voy con lo del bienestar. Lo que tenemos que hacer es que esas unidades habitacionales, sean de 2 pisos, 1 piso, 3 pisos, lo que sea, que sean densas, armónicamente densas, tampoco manejarlas, que tengan todos los satisfactores que tienen que ver con la recreación, que tienen que ver con el deporte, que se merecen. De ahí los insumos que requieren cotidianos los tengan, igual que el transporte. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero no los pongas en un lugar que no tienes equipamiento, no tienes escuelas, no tienes hospitales, no tienes centros sociales, no tienes nada, ni áreas verdes, y que tengan que caminar 5 kilómetros o 3 kilómetros para agarrar el transporte. Por supuesto que vas a olvidarte de esa casa, la vas a tirar, la vas a abandonar, y en el momento en que abandones esa casa, los malosos se van a apoderar de esa casa, además de todos los espacios públicos, ¿no? Entonces, es como un cáncer que empiezas a generar y empieza a carcomer en todas esas partes. Tenemos que equilibrar, entonces, todo lo que se requiere alrededor de la vivienda. O sea, yo no puedo generar menos empleo en un sector que las necesidades que tenemos de vivienda para trabajadores. Entonces, nuestra función más bien son ellos. Y luego dicen, es clasista porque es que cómo es posible que pueda tenerse obviamente que son variables, son de barrios, y toda la gente que vive en los barrios, viven en barrios. Y pueden vivir, si quieres no juntos, pero prácticamente cercanos a un estrato social completamente diferente, porque ellos también viven en barrios. Entonces, no se van a mezclar así, sino que van a tener puntos de coincidencia,
pero su vida comunitaria es en barrios. De hecho, vemos aquí, está Centenario y ahí está pegada la Mosca, las granjas, Exacto. el malecón, y no sucede, o sea, yo no veo aterrados a los vecinos de Centenario porque, ¿y por qué es eso? Porque hay mayor vigilancia, estás en un sector donde llega, es que, digo, traigo a colación esto porque surgieron tantos comentarios, a mí me parecen muy clasistas, donde, ¿cómo vamos a tener gente? Va a llegar la delincuencia, hasta basura van a tirar. Bueno, una cosa que era, hasta enfermedades iban a traer, ¿no? O sea, nos van a traer los piojos y, digo, estoy exagerando, por supuesto, pero me parece que eso es mucho en parte a una ignorancia total de cómo, lo que comentaba al principio, de cómo en ciudades que hay una integración social y que da una calidad de vida mucho mejor que la de nosotros, que queremos vivir, parece en guetos, ¿no? El gueto de los ricos y el de los pobres y la chingada, ¿no? Entonces, pero bueno, Alejandro. Yo creo que en ese tipo de situaciones da miedo, obviamente, escuchar, te van a poner 2,000 viviendas de interés bajo, o sea, social bajo, al lado de la residencia. Sí da miedo. Pero cuando solo dices eso, pero si viene todo el ecosistema de usos mixtos que va a estar alrededor, que le vas a dar parques, que le va a dar servicios, lo que estás dando es dando la oportunidad a personas de integrarse bien a la sociedad. Si los mandas allá al fondo, donde no hay agua, no hay servicios como escuelas, no sé, todos los mercados, todo lo que puedan abastecerse, pues obviamente va a ser un gueto, ¿no? Así es. Entonces, pero si las integras en este desarrollo urbano integral sustentable, que antes se llamaba así, pero significa lo mismo, es integrar a todas las dependencias, 17 dependencias de gobierno, para que se integren a hacer el fomento a la vivienda, que haya estos incentivos, pues yo creo que sí se puede lograr. Pero si te dicen, nada más va a haber 2,000 casas nuevas ahí, pues sí te asustas. Pero si le dices, te voy a poner los servicios, va a haber parques, va a haber recreación para ellos y que se integren al modelo de la ciudad, creo que no habría problema. Sí, en ese caso, en ese del poniente, creo que sí le faltó obviamente al gobierno comunicar mejor, ¿no? Porque de repente pues ves máquinas, te enteras porque ves ahí, no hicieron la socialización antes. Pues sí, es un error, ¿no? Pero yo creo que los vecinos de ese sector, donde debieron de haber estado enfocados, es en que se dieran todas estas cosas, el ecosistema, como le llamas, ¿no? No el decir, no los queremos aquí, porque, exacto. Y luego argumentando la plusvalía, sí les afecta, les podría afectar. Es que depende. Bueno, pues sí, si no es con el ecosistema. Exacto, ¿no? o sea, a ver, viéndolo así, ¿no? O sea, a ver, un tema es, ¿cuál es el costo de tu tierra para poder producir vivienda social? Pues sí, o sea, la vivienda social, pues, si fuera unifamiliar, es decir, en lote individual, pues puede ser que el costo del suelo te salga sumamente caro para que se pueda generar una vivienda. Una vivienda de estas, de vivienda social, en Infonavit, probablemente te esté manejando 800 pesos por metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Ya urbanizado, ¿no? Okay. El metro cuadrado. Pero si Infonavit, para que dé los números a su cajón, nada más te puede pagar 750 pesos, pues no da, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero si tú pones 2 casas en un solo terreno, entonces probablemente sí dé. Entonces, esos experimentos que tienes que hacer está en función de lo que te puede provocar eso. No de tus vecinos, porque como generas, le vamos a llamar ecosistemas, pero realmente son los planes maestros estratégicos. No son planes maestros, son planes maestros estratégicos que te dicen cómo hacer las cosas. O sea, no son una lluvia de ideas bonitas donde aquí va a estar el comercio y aquí va a estar la vivienda, sino es cómo vamos a hacerlo y cómo va a trabajar y cómo se va a desplazar la gente. Todo esto, esos son los planes maestros estratégicos. Ese tema del costo de la vivienda con respecto a ella, te lo puede dar. Si tú haces un balance, por ejemplo, Aarón, y dices, bueno, yo voy a hacer un plan maestro en 60 hectáreas. El problema que tenemos en Hermosillo es que cada vez está mucho más repartida la tierra y los pedazos de polígonos que conforman el inventario de tierra que tenemos cada vez es más chico, es más pequeño. Entonces, lo que tienen que hacer los dueños de terreno es asociarse entre ellos
para generar empresas desarrolladoras. ¿Por qué? Porque si tú tienes 5 hectáreas, Alejandro tiene otras 5 hectáreas, yo tengo 4 hectáreas, y dice, es que va a haber una escuela aquí. No, pues que la de Aarón, ¿no? Que sea en la del Aarón o que sea en la de Alejandro. ¿Por qué en la mía? Porque yo quiero hacer casas, yo quiero... Entonces no se puede. Entonces empieza a hacer terrenitos chiquitos para los equipamientos, pero si Aarón, Alejandro hijo, Alejandro papá, se juntan y hacen entre ellos y asociamos, ya no va a importar dónde vas a poner la escuela, la vas a poner como un activo urbano que realmente sea un centro. Cambia entonces todo tu proceso de planeación. ¿Y no se da eso aquí? No se da, eso se llama bolsa de suelo. Lo que decía ahorita Alejandro al principio, eso es una bolsa de suelo. Es este atractivo para poder, o la capacidad de asociarse entre los dueños de terreno, y así puedes hacer comunidades grandes. Y ahora sí, diseña para que pueda convivir una clase social alta con una clase social media o una clase social más baja. Sí se puede, pero tienes que generar los barrios, la comunidad vive en barrios. Mientras más cercano esté y más compacto estés, no quiere decir más denso, ¿no? Decir, más compacto estés, vas a fomentar, por ejemplo, la innovación. El intercambio, la plática que tienes tú con otro, manejas la innovación. Esa es uno. Y la otra, Aarón, que es bien importante, es que Hermosillo requiere urgentemente una vocación. Una vocación. O sea, ¿cuál es en dónde está mejor Hermosillo calificado? ¿No? En actividad económica. Porque entonces los que van a desarrollar la industria o las unidades productivas, entonces se tendrán que enfocar a atraer esto. Mira, Medellín, que es un ejemplo que nos es un ejemplo de es un ejemplo chingón, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, Medellín empezó, que era con Escobar, estamos hablando de 1996. Escobar Pues era de Medellín, ahí lo agarraron sí, y sí. ahí balacearon a todos. Sí. Está definido por comunas, ¿no? Y la comuna de Santo Domingo era la comuna que estaba patrocinada por Escobar. Entonces, nadie se podía meter ahí. Es como las favelas allá en Brasil. Nadie se podía, la policía ni se metía, ¿no? Entonces, llegó un programa especial, con arquitectos, por supuesto, ¿no? Muy sociales, ellos, y establecieron un programa, ya muerto, y hicieron un programa para poder convertir a Medellín, bajo el nuevo urbanismo, se llamaba el más educado. Ese era su objetivo. Buscar que Medellín fuera educado, preparado, con capacitación. Y todos los programas sociales se enfocaron a poder hacer que tus poblaciones fueran los más educados. Y tuvieron un éxito y se convirtió en la ciudad más segura de América. De la ciudad más insegura de América se convirtió en la ciudad más segura de América. Con urbanismo. Sí, pues por eso. Sí, pero enfocas, no solamente sí, es claro, lo físico, ¿no? No solamente es el sendero, la banqueta, la vialidad. No, es todo metido hacia allá, por eso tenemos que vocacionar. Y la otra es que, ok, muy bien, ya terminaron, ¿no? Y ahora sí es un destino turístico y entran y todo el mundo se siente orgullosísimo de ser de Medellín, los paisas. Bueno, terminaron esa etapa. Dijimos, ya lo cumplimos nuestras metas. ¿Qué sigue? Medellín, el más innovador. Siguiente etapa. Se llevaron todas las oficinas centrales de Latinoamérica de Hewlett Packard y están trabajando con centros de investigación tecnológica en Medellín y están teniendo resultados extraordinarios. Y la gente está ganando bastante bien. Su población. Es un país parecido al de nosotros, digo, en similitudes económicas, sociales. Sí, claro, ¿no? O sea, claro. Pero si, por ejemplo, tú puedes decir, a ver, vamos a traernos maquiladoras. Espérate, ya no es opción para nosotros. Hermosillo ya no está. Hermosillo está sumamente preparado para poder vivir de la maquila. Me recuerdo como el alcalde que inició con eso en Medellín, Ernesto, Enrique, sí, y luego le siguió, el que le siguió. Enrique Borja era el jugador, ¿no? Peñalosa, pero Peñalosa era de Bogotá. Con el pero igual pero él trasladó ya, ¿no? Sí, por supuesto. Incluso esa generación fue la que... Y luego el otro ejemplo es Curitiba, ¿no? En Curitiba, Brasil. que fue con Lerner, fue el manejo del BRT, famoso BRT que manejaron para los troncales.
Aquí tal vez no funcione un BRT todavía, pero debemos de seguir con la idea de generar troncales. Y después, otro tipo de transporte, ¿no? Que sea más zonal, ¿no? O finalmente, que ahí tengas aparcamiento de bicicletas y de ahí te vayas a tu casa, ¿no? Así. O sea, ese es el tema que debemos de crear en Hermosillo. Se puede. Ahorita que mencionabas la vocación, fíjese, precisamente el Pato de Lucas, el 2018, que era candidato a alcalde, traía eso. Dice, bueno, cabrón, no le entendía yo, pues, ¿qué se refiere con eso de la vocación? Y ya después, con el paso del tiempo, bueno, pues, se entiende, pues, ¿no? Yo creo que ya traía esa visión. De encontrar, dice, la vocación económica. Interesante, eso todo. Yo creo que eso de la vocación, o sea, tiene que estar muy bien planificado, como dicen, no es un dedazo como lo que se está optando con las viviendas del bienestar, donde pasas de largo cualquier planeación, cualquier estrategia y dices, aquí va a haber vivienda social. Yo creo que eso es lo que está mal. No que esté la vivienda ahí, sino que no está bien planificada para que esté. ¿Qué tendría que venir primero? ¿La urbanización? Yo te voy a decir por qué. Yo sé cómo lo puedes lograr, lo que dice Alejandro. Fíjate bien, si tú tienes una bolsa de suelo y controlas los usos de suelo habitacional, usos comerciales o mixtos que le llamamos nosotros, toda clase de área vendible, ¿no? Y dices, a ver, la vivienda, porque la vivienda tiene vivienda social, tienes vivienda media, por decirlo así, tienes vivienda alta, por ejemplo, ¿no? En toda esa zona, en las 60 hectáreas de los tres, ¿no? Ya imaginaria de nosotros, ¿no? Pero en esas 60 hectáreas tenemos 5 hectáreas para vivienda media, 5 hectáreas para vivienda social y 5 hectáreas o 3 hectáreas para vivienda residencial, por ejemplo. Entonces, lo que tú haces es que, como ya estás generando toda una integración de todo lo que se requiere en eso, por supuesto que la plusvalía del proyecto sube. Y te voy a dar un ejemplo ahorita. Entonces, lo que puedo hacer es que el precio de la vivienda, y esto es de acuerdo con el municipio, y ya lo estamos haciendo con el Toño, con algunos proyectos. Si por ejemplo, me vas a dar prioridad para los permisos, que son 2 años, ¿no? Lo que tardan ahorita, puede ser que sea muy atractivo para los desarrolladores. Y no para venderte un lote, sino que los desarrolladores ya puedan tener sus servicios alrededor de 3 hectáreas o 2 hectáreas que puedan hacer sus viviendas. Ellos que la sigan haciendo. Pero el precio de la vivienda, a fuerzas de la vivienda social, a fuerzas las tengo que meter en 850 pesos. No la puedo vender más cara porque ellos no podrían caber en ese cajón, ¿sabes? Entonces lo que tenemos que hacer es que a la vivienda residencial, la vivienda media, le voy a quitar o le voy a cargar un poquito más el precio para poder subsidiar el precio de la vivienda social. Ese es el tema. Entonces, el de la vivienda social va a poder comprar su terreno y el de la vivienda residencial va a comprar su terreno, aunque le haya cargado un poquito la mano en el precio de venta. Entonces, tengo que hacer una estrategia integral de comercialización, ¿no? Para que empiecen a funcionar, porque si no, la vivienda social se va a ir lejos. Sí, como pasa, ¿no? Digo, y también pensando que la ciudad evoluciona, ¿no? Porque hay zonas que fueron de residenciales hace mucho tiempo, digamos el centro, digamos Centenario, la Pitic, que pudieran cambiar su uso del suelo para no ser esas casas abandonadas que viven 2 personas y son 1.500 metros cuadrados, ¿no? Y que están costando a la ciudad en urbanismo, en todo eso. Entonces, pudiéramos repensar los usos de suelo o poder tener otras directrices para hacer reciclaje, claro. Reciclaje urbano. Ahora, de los temas también que se han venido, entre comillas, de moda, es la gentrificación. Bueno, ya vimos ahí en Ciudad de México específicamente ahí la Roma, la Condesa, que sí hay gentrificación, ¿eh? Sí, o sea, claro, bueno, claro. Si yo lo sufro cada vez que voy, está más carita la chingadera, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí hay algo más o menos similar, ¿no? Pero digo, estamos todavía lejitos de eso, pero la 5 de mayo o Centenario se está gentrificando, ¿no? Sí, así es. Está habiendo una transformación. Además, así como la 5 de mayo, porque bueno, Centenario a lo mejor es una zona de mayor plusvalía. ¿Pero es malo o es bueno? A mí me gusta el modelo como se está dando ahí en Centenario, nada más que si eso va a encarecer más, porque hay zonas todavía
residencial, ¿no? Yo no le tendría miedo, la verdad es que es un tema del producto inmobiliario que tú generas por ti, o sea, si tu bien inmobiliario, tu vivienda, ¿no? Que costaba 100 pesos, va a costar 150 pesos con esto que le estás metiendo a la Hidalgo, por ejemplo, el Boulevard Hidalgo, o a la 5 de mayo, alguna cosa que le vayan a meter, algún centro comercial o lo que sea, va a incrementar tu valor. Sí. Bueno, pero eso ya no es, o sea, no es específicamente gentrificación. La gentrificación es el desplazamiento. El desplazamiento. Por eso, a mí me va a convenir, si yo estoy en la 5 de mayo, o si yo estoy en la Centenario, irme a la 5 de mayo, que todavía no está tan revolucionada, tan transformada, porque voy a sacar muy buen provecho de esto y lo que saque de más de lo que a mí me costó, lo voy a invertir en la 5 de mayo, que es barato. Entonces es un bien inmobiliario. Por eso no me preocupa tanto. Ciertamente va a pasar, la transformación urbana se da inercialmente o dirigida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso del centro de la ciudad, ¿no? Que están haciendo en la Obregón algunos esfuerzos, va a hacer que las propiedades y que los inmuebles que estén ahí vayan aumentando de valor. Ahora, uno de los temas más importantes que debemos de hacer para Hermosillo, ahorita vamos hablando de Hermosillo, es que Hermosillo debe de tener, o sea, por ejemplo, el primer paso lo dio y fue muy criticado el presidente Astezarán por el que aumentó el predial. O sea, a mí sí me aumentó, a todos nos aumentó, pero los amigos que tienen 5 hectáreas les aumentó muchísimo. Entonces, ellos ya no pueden tener en espera esos terrenos, los tienen que realizar, porque si no les va a seguir pagando y pagando y pagando el municipio los prediales. Porque no es lo mismo que pagues un terreno en breña, o sea, terreno solo, a que tengas un terreno con construcción. Ahí se baja mucho el predial. Entonces, es un poco el castigo de la plusvalía de los suelos, ¿no? A los vacíos. Y a mí me parece muy interesante. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Hermosillo, hablando también de aquí, que, bueno, según nuestra tesorera, debemos de tener alrededor del 18% del ingreso, de los ingresos del municipio son, y eso que son muy altos, son del predial. 18%. 18%. Sí. Y es el principal. En otros lugares, es el impuesto del mantenimiento de la ciudad, ¿no? Y en el caso de otras ciudades, en otros lados del mundo, el promedio son 40%. Entonces, el problema que tú tienes cuando si te vas a unos pueblos que no tuvieron la valentía de subir el predial, ahora sí dependes mucho más de estar pidiendo, solicitando presupuesto al gobierno del estado, al gobierno federal, para poder tener obras de infraestructura. O sea, ¿por qué es capaz en este momento el municipio de hacer un puente que está bien o está mal? No sé, eso es otro tema. Pero porque tiene ingresos propios. O sea, no se tuvo que endeudar, no tuvo que hacer, son ingresos propios que fueron prácticamente jalados por ahí. De hecho, en México, en cualquier ámbito en recaudación de impuestos, es pésimo, ¿no? Digo, pésimo. Es el último lugar de Latinoamérica, de la OCDE también. Es un tema muy creo que, o sea, falta mayor eficiencia en el cobro, mucho, pues, ¿no? Mucho. Exacto. Qué bueno que toques el tema del puente, porque ¿cómo lo ven ahí? Yo creo que no es lo que necesitaría la ciudad para mira, tener una mejor movilidad. Es un tema donde tenemos que ver todo el sistema, ¿no? Creo que tenemos que ver el sistema, ¿no? El tema que preocupa más que las vialidades en ese momento es el transporte, ¿no? Donde se mueve la mayoría de la gente, ¿no? Hay progresos tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal para traer esos camiones eléctricos y muy bien. Pero el problema es que, tú lo dijiste al principio, nuestra ciudad está preparada para el vehículo. Y los vehículos, la cantidad de flujo que tenemos de los vehículos que pasan de poniente al oriente y de norte a sur, se están poniendo en posiciones muy pesadas en ciertos puntos, muy conflictivos. Y no hay otra, o sea, si ya llegas con algunos instrumentos de quita las vueltas izquierdas, mátate por acá, como lo hicieron en Insurgentes en la Ciudad de México, lo que tienes que hacer es, tienes que resolver el problema, que es una solución sumamente cara, a través de un paso a desnivel, necesariamente a fuerzas. No quiere decir que a fuerzas porque a fuerzas es una decisión,
A mí nunca me hubiera gustado tener un puente, pero es que si Hermosillo no se compromete con cambiar de modelo, como lo estábamos platicando, Así es. van a seguir habiendo puentes. Y ese puente al ratito va a ser el Quiroga y va a estar hasta después, hasta el poniente, porque el crecimiento natural de Hermosillo va al poniente, porque es la parte más baja, ¿no? ¿Y no era mejor hacer otro tipo de inversión para ir modificando esa? Es que los conflictos en la solidaridad son terribles. Los conflictos en el paso de solidaridad, más que Colosio, porque la gente dice, "Ay, es que la gente que vive en el poniente", no, es un tema de la, y son las vueltas izquierdas, ¿no? O sea, son las vueltas que, ahí tenemos un canal Sí. adentro, ¿no? Abajo. Entonces, no podías hacer un tema de hacer un desnivel como lo hicieron en Sambors, ¿no? En la parte de Sambors. Entonces, no lo podías hacer así. Entonces, tenía que ser lineal y superficialmente dar la vuelta. No es para mí la mejor solución técnica. Sin embargo, entiendo que se vieron forzados, por eso viene de las fuerzas, se vieron forzados a una solución de ese tipo que es muy caro, muy caro. Sí, así es. Y también no sé qué tanto sirva, si va a ser una aspirina nomás, por cuánto Sí, tiempo. Porque sí, los es puentes puntual. estos, los vemos ya hay cola arriba de los puentes que se hicieron que en tiempo de Gándara, ¿no? El del Gallo, Sí. el del Morelos, y ves cómo a horas picos están haciendo, entonces pues dura unos años, es una aspirina, ¿no? Digo, si vas haciéndolo puntual y en toda la demás ciudad no haces nada, pues obviamente no va a funcionar. Tiene que ser un ¿no? sistema. Tienes que empezar a abrir todo un sistema, por ejemplo, todo solidaridad, y abrir toda la Colosio, y abrir todo el transversal, para que vayan lomeando, si ese es el caso. La solución clásica que se tiene para poder resolver el problema de la vialidad vehicular, que deberíamos de quitarnos esa bronca, es la glorieta, ¿no? La famosa glorieta que te quita el semáforo, ¿no? Y las vueltas izquierdas. Entonces, esas glorietas han pasado, pero llega tanto la saturación que ya no es posible, que necesitas la semaforización. Y no tenemos el espacio ya, no dejamos nunca el espacio en la planeación para generar esos nodos que te permiten aumentar la plusvalía. O mejor nos dejamos de chingaderas y que le metan al transporte público como, o sea, lo deben de, yo creo que esa es gran parte de la solución. Fíjate ¿no? que sí, y es un tema, yo creo que es uno de los más delicados. Olvídate de la Sí, vialidad, hombre. o Sí. los baches, o lo que. El problema del transporte público eficiente en Hermosillo debe ser una prioridad uno. Y la bronca es esa, que no depende del ámbito municipal, ¿no? Es del Estado. es del Estado, porque son concesiones Así es. que otorga el Estado. Entonces ahí es un tema, y sobre todo si este es de un gobierno, el otro es de otro gobierno. Entonces, esa capacidad para poder manejar las concesiones como si fueran troncales, y yo recuerdo que el gobernador Durazo estableció una propuesta, fíjate, desde Javier Gándara, traían los Metrovías. los metrobuses, no sé si Metrobús. son metrobuses como en México, Sí. pero sí, eran una orugas, Sí. no sé, eran dobles, no sé qué. De hecho es lo que te Lineales. iba a comentar cuando mencionaba lo de pueblitos que hace de 5 años para atrás la mayoría trabajaban en el parque industrial. De hecho la propuesta era una, o sea, el municipio pues no lo puede hacer porque el transporte público es concesionado por el Estado, pero él iba a hacer una propuesta, hasta presentó una maqueta y todo esto de cómo iba a llegar hasta el parque industrial, todo ese Sí. metrobús. Entonces yo decía, qué a toda madre que a lo mejor la gente de pueblitos en su bicicleta baja al sol y espera el metrobús, pone la bicicleta, se va. Qué se fregón, baja. ¿no? Mira, Pero- en Madrid te voy a decir lo que hacen. A mí me tocó estudiar el caso allá. En Madrid van a generar un suburbio. Ahorita platicábamos de que tienen que estar concentrados. No necesariamente, porque Madrid o en la parte de Asia, en la parte de, sobre todo China, todo China, lo que establecen son establecen suburbios, ¿no? Pero lo primero que hacen, por ejemplo en Madrid, regresando a Madrid, lo que hacen, bueno, aquí van a vivir 40,000 personas, aquí, en este lugarcito. Lo primero que hace el municipio de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, hace a través de un acuerdo que jalen el metro, una estación de metro en donde va a ser apenas el desarrollo, ¿no? ¿Para qué? Para que todos los obreros de la construcción se suban
y se regresen en el metro. Y que ya esté servido el metro con todas sus áreas comerciales y todo esto, para que la gente que viva en ese lugar, entonces la gente pueda usarlo. Entonces la gente vive feliz, aunque estés 15 kilómetros, 14, 13 kilómetros, ¿no? Del centro de la ciudad. Es diferente. Sí, Si claro. resuelves el problema de la... Se hacen subcentros urbanos. Exacto. ¿no? Entonces generas subcentros urbanos con demasiado... Entonces empiezas a generar subcentros urbanos que al ratito son hasta más poderosos que el centro tradicional de Hermosillo. El centro tradicional de Hermosillo hace mucho tiempo. Es más, desde que se abrió el centro comercial BH, aquí en Reforma. Sí. Reforma y Encinas. Sí. Le quitó competitividad, porque en un solo lugar podías comprar todas las cosas que tú tenías que andar comprando en diferentes partes, ¿no? En el centro. Ahora pues hasta peligroso ya hemos visto, ¿no? Sí. ¿no? Con la tragedia de Waldos y que sabemos que casi todos Exacto. los locales están en las mismas condiciones. Exacto. Bueno, leo algunos comentarios aquí, que hay ya bastantes. Alejandro Castrejón dice: el 90% de las rutas malamente atraviesan el centro, porque desde finales de los 80 ampliaron las rutas que antes solo llegaban hasta el centro y las extendieron hacia el otro lado de la ciudad. Creando un cuello de botella. Por ejemplo, la ruta 5 de Mayo, que antes llegaba afuera del Gato Negro, míralo, luego las referencias, ¿no? Es que el Gato Negro es una cantina, para quien no sepa, que está en el centro, frente ahí de Coppel, ¿no? En la guerra por ahí, ¿no? Y se regresaba, ahora le sigue hasta el Palo Verde. Urge una reingeniería de rutas, dice. Saludos. Faltó la opinión sobre la gentrificación de Alejandro Hijo, nos dice aquí Arellano. ¿Alguna opinión sobre la gentrificación? Pues, como efecto social, creo que sí lo puede tomar la sociedad como mal, que están invadiendo, sentir como están invadiendo tu espacio, pero si lo ves desde la perspectiva del dueño de la propiedad, pues en realidad lo que está haciendo es la plusvalía del lugar, porque la plusvalía viene reflejada sobre el valor de la renta, ¿no? Multiplicas tantas veces el valor de la renta y te da la propiedad. Entonces, tú como dueño de la propiedad, el hecho que haya otros interesados foráneos en tu propiedad y que haga subir la renta, pues te ayuda a ti como inversionista. Tal vez tu casa sí la puedes sentir agresivo, están invadiendo mi espacio, pero eso es un problema humano que yo creo que tenemos que resolver persona a persona, ¿no? Pero sí es un buen efecto y es una naturalidad que si estás en un buen lugar, la gente quiere ir para allá. Entonces, se me hace un éxito urbano o arquitectónico que pudiera llamar a otras personas. Y la verdad es que ciertamente, o sea, la gente se siente intimidada porque estás entrando o amenazando un ambiente barrial, ¿no? Un ambiente de comunidad. Es cierto, ¿no? Pero el problema que tenemos es que las ciudades no son fijas, siempre se están moviendo y siempre se están transformando. Muy lento, sí, porque Hermosillo creció muy lento. En los últimos 30 años creció muy lento y Mexicali no creció tan lento, ¿no? Y nos pegó en la torre. Ya lo había dicho eso, pero en fin, es malo remarcarlo. Pero siempre se está moviendo. Es vivo, ¿no? Va vivo. Y mientras más limpias estén sus arterias, ¿no? ¿No? Mientras más limpios están su corazón, sus órganos, va a funcionar mejor. Y un órgano es un equipamiento como el sector salud, un órgano es como sus universidades. Tenemos 19 universidades en Hermosillo. Tenemos uno de los niveles promedios académicos más altos en México, en Hermosillo. O sea, tenemos que sacarle mucho provecho a nuestras ventajas para poder vocacionar mucho mejor nuestra ciudad. Y ese es el tema, ¿no? A ver, Luis Araiza dice: el poniente necesita prepararse con infraestructura de capacitación de captación de agua y previamente trazar la urbanización e incluso los parques y sitios de conservación, lo que nunca se le hizo al casco actual. Completamente de acuerdo. Ese era arquitecto. Verás que o ingeniero de Sí, no, y muy bien enterado, ¿no? Fíjate que sale a colación porque entre las burradas que cometimos en Hermosillo en el tiempo, fue la creación de la planta de tratamiento de aguas residuales municipal. La planta de tratamiento de agua residual del municipio está concesionada desde su creación
y fue manejada por el gobierno del estado, no fue por el municipio. Y capta todas las aguas negras de Hermosillo que antes nos multaban porque no las tratábamos, ¿no? Para salir. Entonces la planta de tratamiento fue la opción para manejar las aguas negras, ¿no? Fíjate que ahorita le sobra, produce 2.3, 2.4 metros cúbicos por segundo de agua tratada. Por metro cúbico por segundo, 2.3 metros cúbicos. De esas 1.3, entre varios compromisos, le sobran 1 metro cúbico, más o menos, por segundo. O sea, 1000 litros por segundo por todo el año, ¿no? Por 86.400, ¿cuántos? 86.400 segundos que tiene el día, por todo lo que tú quieras. Imagínate la cantidad de litros que en este momento se están vaciando en el lecho del río Sonora y se están dejando ir cuando nosotros no tenemos agua, o cuando nuestros arriates están secos, o cuando no tenemos áreas verdes. Estamos contabilizados como áreas verdes, pero no son áreas verdes, son áreas terrosas. Ahora, si en vez de haber tenido una planta de tratamiento de aguas residuales hasta abajo, porque además nunca preparamos Hermosillo para generar agua tratada, la poca agua tratada que tenemos son de pequeñas plantas privadas o locales que hay aquí. Pero si hubiéramos empezado por pueblitos, por Bachoco, y empezar con plantas de tratamiento de aguas residuales zonales, esas aguas zonales dejas tirar el agua hacia abajo, al pendiente natural, ¿no? Que corriera por gravedad, y riegas la parte de abajo. Y ya lo que, hasta donde te dio, ¿no? Ahí empiezas a tener otra planta de tratamiento de aguas residuales y sigues bajando. Seríamos una ciudad verde, porque todos nosotros vamos yéndonos hacia el poniente, ¿no? Y entonces, hacia el poniente vas generando, vamos a llamarle, diferentes plantas de tratamiento sectoriales que están regando hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, por gravedad, no tenemos que usar energía. Y seríamos una ciudad que pudiese tener una isla de calor mucho menor a la que tenemos ahorita. Sí. O sea, si ahorita decimos, oye, es que llegamos a 48 grados o 50 grados, probablemente dentro de 3 años, 4 años, lleguemos a 52 grados. ¿Por qué nadie atiende eso? ¿Por qué a nadie se le ocurre? Porque los políticos... Pero el Toño es que no es ecologista, pues. No, esto no viene de Toño, esto viene... no, de todo, pero... Esto viene desde allá, ¿no? O sea, a ver, es que, digo, manejar es que suave decir, a ver, si yo, por ejemplo, el agua en el Hermosillo es terrible el agua, pues, o sea, ¿desde cuándo tenés un problema con el agua? El problema es que el agua es un tema de estabilización social, o tienen mucho miedo para también marcar el precio del agua, sobre todo para la gente trabajadora. No solamente para la gente trabajadora, para cualquier gente, ¿no? El agua. Fíjate que nada más lo que hizo el gobierno del estado en aquel entonces, Toño no nacía, bueno, no sé si había nacido, pero en el tiempo de Claudia, cuando estaba el Maloro, el gobierno del estado ya no pudo pagar la concesión que tenía que tener con estas gentes que tienen la concesión, y le echó la bolita al municipio. Entonces, el municipio, que en ese momento no tenía un solo 5, dice, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, del acueducto de eso, No, la de la planta de tratamiento de aguas residuales. Okay. El 35% de lo que tú consumes de agua, aparte tiene un rubro, el recibo de agua, que dice, es para el pago del plan, no, aparte del saneamiento, planta de tratamiento de aguas residuales. El saneamiento es el drenaje, ¿no? Que eso te cobran otro 20%. Sí. Pero el 35% de lo que consumimos de agua, Aarón, se va a pagar la planta de tratamiento de aguas residuales, que no disfrutamos el agua tratada, porque no tenemos infraestructura o lana para podernos regresar esa agua, nos cuesta cara, ¿no? Hijo, bueno, círculo vicioso, ¿no? Bueno, pues muy amplio el tema, aquí podríamos estar horas y horas, pero pues sí,
Si no les causa problema, los vuelvo a invitar Cuando tú es muy quieras. interesante, el tema es sumamente interesante y como lo dije al principio, pues atraviesa muchas cosas, ¿no? Mira, acabamos en el agua, ¿no? Todo, a ver, aquí dice, buen programa, ojalá se repitan estas charlas con expertos como los arquitectos, hay muchos temas para analizar, un saludo respetuoso, dice Luis Araiza. Sí, coincido totalmente. Gracias. Pues ahí los voy a estar molestando y ¿Cómo no? Con mucho gusto, Aarón. para después, porque yo creo que ahorita nomás, no, fue una probadita, porque Podemos hay hablar de- muchísimo. Claro. Me hubiera gustado también, pero lo dejamos para que hagan el compromiso de que vuelvan. Por ejemplo, la universidad es una, ahorita que mencionabas universidades. Yo no sé a quién chingado se le ocurrió encerrar a la Universidad de Sonora en 4 vías rápidas. Y ha habido accidentes fatales. Y luego estamos viendo estacionamiento. Bueno, yo creo que ya hay más carros que alumnos en la universidad. La casa de las ideas, la que debería, ¿no? De que toda esta idea de ir a un sentido progresista, que las ciudades progresistas Claro, están despresurizando el automóvil, ¿no? claro. Y dándole, es más, los ambientes, las atmósferas universitarias, pues son peatonales de bicicleta y todo están, ¿no? Pero lo abordamos Con para mucho el gusto. siguiente Hay mucho tema. que hablar de Y, eso, ¿eh? Órale, ahí está, mira, ya salió el compromiso aquí. Yo creo que pues sería bueno ahí unas 2, 3 semanas más. Cuando Yo tú digas, aquí les estamos. echo el grito. Muchísimas gracias, Al contrario, interesantísimo y pues todo un acervo, ¿no? De sabiduría aquí en estos temas. Te lo agradezco, gracias. No, muchas gracias a los Alejandros Pueblas, Gutiérrez y Gallón. Muchas gracias a todos ustedes por la conexión, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia, gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos en mi cuenta personal de Facebook, Aarón Tapia, envíeme ahí solicitud de amistad o sígame. También estamos en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual les invito a que siga la página para que pueda ver todas las publicaciones que hacemos a diario y que también les notifique estas transmisiones en vivo. Estamos en mi cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75, en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista.